Buenas tardes, mi nombre es Segundo Vittorio Panduro Paredes, residente de segundo año de anestesiología en el Hospital Nacional 2 de Mayo. Hoy me toca hablar sobre el plan de mejora para la atención de la valoración preanestésica en la modalidad de telemedicina. Como introducción tenemos para verificar o valorar evaluación situacional, planificación de la implementación, monitoreo, evaluación y mejora continua, y al final conclusiones. En introducción vemos que el acceso de salud como derecho fundamental del ser humano motivó a varios países a utilizar las tecnologías de la información con el fin de cubrir las necesidades sanitarias en sus regiones más apartadas. Como consecuencia de la pandemia, el COVID-19 en el año 2020, incentivando el uso de las tecnologías de información para las valoraciones de las consultas en todas las especialidades médicas. Telesalud incluye todas las actividades que permiten la realización de actividades a distancia, incluyendo a teleconsultas definida como la prestación de servicios de un personal de salud a distancia, como servicios diagnósticos, tratamientos oportunos o evaluación según sea el caso que tiene el paciente. La entrevista con el paciente es la aproximación del anestesiólogo a su paciente. En un artículo, Viteri menciona que el impacto de este encuentro sobre los niveles de ansiedad perioperatoria del paciente es enorme. Se ha observado que especialmente en adultos mayores y pacientes pediátricos, que una entrevista por telemedicina dirigida por el médico anestesiólogo, el paciente es libre de compartir días previos a la cirugía. Reduce de manera drástica los niveles de estrés del paciente y de la familia, así como también reduce la posibilidad de cancelaciones el día de las cirugías y de errores en la comprensión de las indicaciones pre- y postoperatorias. Esta evaluación tiene como objetivo evaluar el riesgo perioperatorio al identificar comorbilidades como alergias, antecedentes médicos, antecedentes quirúrgicos que haya tenido el paciente y explicar el procedimiento anestésico, de qué forma se va a realizar. También tenemos que tener en cuenta que esto va a mejorar en la salud de la población, ¿no? Disminuye el estrés provocado por las entrevistas previas a la cirugía. También tenemos que tener en cuenta mejora la eficiencia de los procesos médicos. Establecer el riesgo anestésico, para ello es básico el acceso a la historia clínica, la información sobre alergias, antecedentes médicos y anestesios, el grado también de fragilidad y reserva funcional, medicación domiciliaria y hábitos tóxicos, y la anamnesis puede obtenerse a través de entrevista por telesalud o mediante un formulario adaptado. Reducción de costos también va a tener el paciente, conocida como la técnica quirúrgica, y establecido ese riesgo anestésico quirúrgico, se establecerá en plan anestésico previsto y se proporcionará una información adecuada y ajustada al paciente. El acceso mejorado. La consulta de preanestesia por telemedicina permitirá optimizar el estado del paciente siempre que sea posible solicitar interconsultas con otros servicios involucrados e incluir a los pacientes en la programación de la optimización, ¿no? Quiere decir que se va a poder hacer interconsultas también con los demás servicios de especialidades, ya sea cirugía general, traumatología, cirugía pediátrica y otras especialidades que son quirúrgicas. Ahora, en la evaluación situacional tenemos una formación del equipo de trabajo, donde tenemos un rol donde que el anestesiólogo va a ser el encargado de proporcionar el conocimiento médico necesario para el diseño del sistema, ¿no? Donde va a tener responsabilidades, donde va a tener que evaluar e identificar factores de riesgo en la evaluación preanestésica. Va a tener que tener un desarrollo de software en telemedicina, donde se va a diseñar y desarrollar la plataforma digital en telemedicina. Se va a desarrollar e implementar la plataforma asegurando el cumplimiento de estándares de privacidad del paciente. Tenemos que tener en cuenta también el soporte técnico. Es brindar soporte técnico y asistencia en la integración de dispositivos médicos en la plataforma. Proveer soporte para la resolución de problemas tecnológicos y asegurar la integración.
Tener en cuenta también los gestores de proyectos de salud digital y equipo de investigación y evaluación. En los gestores de proyectos de salud digital tenemos que gestionar proyectos asegurando su correcta implementación para poder llegar al paciente en la entrevista que se pueda realizar. Asegurar el proyecto que se implemente con éxito. El equipo de investigación, la evaluación, es evaluar el impacto del proyecto mediante la recopilación de datos, realizar un análisis de datos para mejorar y desarrollar con éxito el proyecto. En la evaluación situacional tenemos que identificar al público objetivo. En esto se basa en beneficio directo e indirecto. También tenemos que valorar, tener en cuenta el análisis del entorno, retos y oportunidades que se va a presentar durante la entrevista. En el beneficio directo tenemos en cuenta que los pacientes programados a cirugías selectivas son citas para evaluaciones preanestésicas. Tenemos en cuenta también en la evaluación indirecta, tenemos los asistentes y residentes de anestesiología, tener las evaluaciones para los pacientes que van hacia ellos. Ahora, el análisis del entorno. Lucía Núñez realizó un estudio en Brasil que tiene como objetivo informar la implementación ambulatorio virtual de telemedicina para la evaluación preanestésica de pacientes que serán sometidos a procedimientos quirúrgicos. La recolección de datos fue a través de plataformas de telesalud, utilizando únicamente el número de teleconsultas, sin utilizar datos sensibles del paciente. Los resultados obtenidos durante 12 meses, donde concluyó que la implementación de las teleconsultas de anestesiología promueve una mayor asistencia a los pacientes y así reduce la suspensión de procedimientos quirúrgicos por falta de preparación adecuada a esos pacientes. Otro Peter Popivanov, en el año 2022, en su estudio desarrolló la implementación y evaluación de la evaluación anestésica preoperatoria virtual de alta calidad durante el COVID-19. Se evaluaron los datos relacionados de las evaluaciones preoperatorias virtuales y presenciales, la tasa de no asistencia, el tiempo de consulta, las demoras y cancelaciones de la cirugía y las encuestas de experiencia de los usuarios y proveedores de servicios de salud. Concluyó que la implementación en telemedicina de manera integral, la viabilidad de la evaluación anestésica preoperatoria durante COVID-19 tuvieron resultados satisfactorios. Oportunidades, como por decir, identificar las comorbilidades y optimizarlas, identificar el riesgo quirúrgico y minimizarlos, reducir la mortalidad y las complicaciones perioperatorias, elaborar un plan anestésico y analgésicos adecuados. Los retos que se producen en esto es obtener un buen sistema de software, conectividad y accesibilidad y resistencia a los cambios, ¿no? Capacitación insuficiente que se va a presentar. El diseño de salud digital es inspeccionar el servicio de evaluación preanestesia en modalidad de telemedicina, identificando los fallos que se puedan generar durante la atención. También tenemos que tener en cuenta seguridad y protección de datos. Los datos personales deben ser protegidos mediante medidas técnicas organizativas adecuadas como cifrado de la información, autentificación de usuarios y control de accesos para evitar el acceso no autorizados y pérdidas o alteraciones. En la planificación de implementación, acá tenemos en cuenta el desarrollo de presupuesto, ¿no? Donde que se va a desarrollar el concepto, el costo aproximado de cada desarrollo que se va a presentar, el desarrollo de la plataforma, cuál es el software y licencias, un aproximado de 150.000 soles, los servidores de seguridad como 70.000 soles, capacidad del personal médico, que es la capacitación que se va a realizar, 60.000 soles, integración con sistemas de salud existentes, 60.000 soles, costo de implementación, 340.000 soles y costo de mantenimiento, 150.000 soles, que tenemos que tener ese presupuesto o ese desarrollo para poder desarrollar este tipo de interconsulta en telemedicina. El monitoreo y evaluación y mejora continua, tenemos que tener en cuenta el monitoreo y evaluación, ¿no?
Acá tenemos los indicadores de estructura, donde que los recursos tecnológicos de los que disponen los profesionales, que es el número de teléfono, número de unidades y habilidades para los videoconferencias, tipo de conexión a internet, tenemos que tener una buena cobertura de internet, posibilidad de grabación del consentimiento informado, verbal, web de consultas, el Gmail corporativo para recibir imágenes. También tenemos que tener en cuenta el método reconocido de consentimiento informado. Existencia de protocolo específico para consultas preanestesia digital, horas designadas y utilizadas como consulta de preanestesia digital. Grado de información a profesionales, recepción de instrucciones por los pacientes o familiares que garanticen el éxito de la consulta. Tenemos que tener en cuenta indicadores de proceso, ¿no? El número de pacientes atendidos, número de pacientes no presentados a la consulta y tiempo medio por consulta. Las indicaciones, los indicadores de resultados, tenemos que tener el número de citas anuladas, necesidad de sus sucesivas consultas preanestésicas, necesidad de consulta presencial tras consulta digital, suspensiones de cirugías por cualquier causa tras valoraciones preanestésicas, suspensiones de cirugías por incumplimiento de las recomendaciones preanestésicas o mala preparación al paciente. Tasa de rechazo de los pacientes por preferir una consulta presencial, puntualidad y ajuste al horario de citación, número de incidencias en las consultas digitales por problemas técnicos de la comunicación, mala audición, no hay buena cobertura de visión, limitaciones técnicas. Y también tenemos que tener en cuenta la satisfacción de los pacientes y familiares en las encuestas, buzón de quejas y sugerencias. Tenemos que tener en cuenta también la satisfacción de profesionales, encuestas de buzón de quejas y sugerencias. Aquí vemos la conclusión donde que es importante tener en cuenta que la valoración preanestésica es una consulta que requiere una relación médico-paciente estrecha y por tanto la valoración clínica completa se debe asegurar una comunicación asertiva y adecuada. La transformación digital se debe ser orientada hacia la humanización del paciente, en donde es importante su cultura, ofrecer calidad de servicio que se requiere para garantizar una atención integral y una calidad de salud que se va a brindar hacia el paciente. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por prestar mi atención.